Bien, el tema de hoy, puertas dimensionales, vamos a ver la primera parte tan solo. Veréis que es un tema realmente impresionante. Creo sinceramente que va a ser algo que va a chocar a muchísimas personas del mundo cristiano, porque creo que vamos a descubrir una serie de cosas que muchas veces o prácticamente para nada hemos creído que realmente fuera una cosa cierta. Dentro del mundo esotérico se habla mucho de puertas dimensionales. ¿Qué son las puertas dimensionales? Pues bien, se habla de que hay unas ciertas zonas que son como túneles en el espacio. Túneles entre los cuales, si alguien entrara por allí, saldría muy rápidamente al otro lado, superando las velocidades impresionantes, y que acercaría dos puntos muy distantes del universo prácticamente en un momento. Claro, esto, dicho así, suena muy a ciencia ficción, ¿verdad? Pero dentro del mundo esotérico, estas creencias son muy dadas, y también para gente de temas ovni, etcétera, etcétera. Se habla del Triángulo de las Bermudas, como que puede ser precisamente una puerta dimensional a otros lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy lo que vamos a ver, en principio, va a ser una parte de un documental que precisamente dura 2 horas. Nosotros no pasaremos 2 horas, tranquilos, solo pasaremos 3/4 de hora. Y vais a ver que en estos primeros 45 minutos aproximadamente se dicen cosas que van a sorprenderos mucho. ¿Sabéis? Este documental empieza ya a ser casi de culto para muchas personas puestas en asuntos más esotéricos, no cristianos. Veréis que el narrador, el presentador, junto a su esposa, se presentan como precisamente pertenecientes o expertenecientes a una compañía que es de sus familias, que eran Procter & Gamble. ¿Os suenan? Quiero deciros que precisamente esta compañía fue denunciada por personas que siguen más o menos temas religiosos, en que en su emblema se veía una cara como de un señor con barba, y hacían su aspecto el número 666. Fueron dichos públicamente de que verdaderamente esta empresa estaba puesta en cosas raras, ¿no? Pues bien, resulta de que precisamente ellos, dice, ya lo veréis, de que quedan al margen de su familia después, y veréis que prácticamente todo empieza con unas visiones que tuvo este señor cuando era jovencito, yendo en autobús, no sé si a la escuela donde iba, y tiene como una visión de algo que es en lo que prácticamente se va a basar todo. Con esto quiero deciros que tened presente que algunos grandes descubrimientos, grandes inventos, no han sido porque sí, y ya lo vimos en anteriores conferencias. Ha habido personas que han tenido como una serie de revelaciones, de sueños, de alguien que les ha hablado, que les ha imbuido un cierto pensamiento, y a partir de allí han podido descubrir algo. Tened esto presente, porque ya hemos visto con el tema de Lucifer y otras cuestiones que hemos ido presentando, cómo Satanás y sus ángeles tienen la capacidad para poder transmitir conocimientos a los humanos, para que luego ellos hagan o digan cosas, porque han sido originados por pensamiento satánico. Esto no quiere decir que todo lo que ellos digan sea mentira, ni mucho menos. ¿Sabéis? Quiero contaros la experiencia de cómo ha funcionado esto, para centraros un poco en el tema. Yo personalmente, hasta hace unos meses, no creía para nada en las puertas dimensionales. No, en absoluto. Siempre lo vi cosas del mundo esotérico, bastante poco creíble, porque cristianamente nunca se ha hablado de esto. Pero, ¿sabéis? Quizás hemos necesitado un tiempo de dar conferencias en las cuales he podido ir comprobando cómo Satanás siempre plagia
no inventa, plagia las cosas de Dios. Y luego sencillamente lo que le da es un toque, girándolo unos grados, para llevar las cosas a su mundo, a lo que él quiere. O sea, plantea algo muy cierto y finalmente el objetivo lo inclina hacia otro lado. Lo hemos visto en muchas cosas. Pues quizás yo necesitaba este periodo de aprendizaje, gracias a hacer las conferencias también, para que de repente yo notara en mi interior, no me digáis cómo, de que tenía que tratar este tema, que había algo que era verdad. Y sabéis, la oración funciona. Y gracias a Dios creo que he podido preparar cosas que os van a abrir la mente de un modo impresionante. Veréis que después de tratar este tema, muchos textos bíblicos, muchas referencias que aparecen en la Biblia y algunas citas de Ellen White, os va a abrir un panorama totalmente distinto al contenido de ciertos textos, que os va a transmitir una fuerza que el texto hasta ahora nos había transmitido. Os lo estoy diciendo por experiencia personal. Quizás podréis decir, bueno, ya está alucinando con alguna de las suyas o cualquier cosa así, pero veréis que a lo largo de estas 2 o 3 conferencias, no sé para cuántas nos va a dar, vamos precisamente a comprender que esto no son tonterías. Hay personas que hablan de agujeros negros en el espacio, que incluso ellos dicen que permite volver atrás en el tiempo o pasar al futuro. Bien, esto es otra historia. Esto es otra historia que no es de lo que estemos hablando ahora. De lo que estamos hablando son de agujeros de gusano que permitirían el traslado de un lugar a otro a una velocidad impresionante y que vamos a ir viendo cómo hay, o no, una interconexión entre un punto en concreto del planeta Tierra y un punto totalmente distante, muy lejos de aquí. Y no es el único, no es el único. Pero bien, todo eso lo iremos mostrando sucesivamente, y sabréis ver cómo precisamente Ron Wyatt ya dijo algo que quedó registrado y que nosotros pasamos aquí en un resumen, y que al finalizar la conferencia de hoy, para terminar, volveremos a recordar, porque nos va a servir precisamente para enlazar ya con el tema siguiente, de un modo que creo que vale la pena que no os perdáis. Bien, pues vamos, antes de todo, a entrar con un texto, una cita de Ellen White, que se halla en el libro El deseado de todas las gentes, un libro que precisamente narra las vivencias de Jesús con unos detalles impresionantes. Antes hemos hablado de lo que sería una falsa profeta, la señora Catalina Emmerich, que vimos sus apariciones, las visiones que tenía, etcétera, etcétera, quién se acercaba a ella para decirle las cosas. Pues vais a ver que los profetas de Dios a veces dicen cosas muy parecidas a lo que Satanás revela a sus secuaces, a esas personas que sin darse cuenta a veces lo están siguiendo y haciéndole caso. Pero veréis que hay una serie de diferencias entre lo que escriben unos y otros, y sobre todo es el objetivo final. A pesar de todo, hoy no vamos a hablar ya de la vida de Jesús en sí aquí, sino que vamos a leer solo una extracción de citas de 2 páginas, concretamente, para centrar el tema en el cual nos vamos a poner llenamente inmersos ahora. Os lo he marcado en azul, como aquí veis. Bueno, no lo he hecho yo, lo ha hecho mi hija. Nos dice: al pensar en las preciosas bendiciones que había traído a los hombres, Jesús añadió: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿No os dicen nada estas palabras?
el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya tendremos tiempo de desglosar todo esto ya, pero eso va a ser en la segunda parte de la temática. Con esto Cristo dice en realidad, en la orilla del Jordán, los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esta escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí como tal, vuestra fe será vivificada. Veréis que los cielos están abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto a vosotros. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial, y al descender traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, cómo nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. No sé si habéis percibido alguna magnitud importante en estas palabras. Cuando nosotros leemos tantísimas veces durante tantos años y tantos años estas palabras y esos textos bíblicos a los cuales se hace referencia aquí, no terminamos de imaginar lo que realmente, literalmente se está diciendo. Tantas veces cogemos las cosas con un significado espiritual y desechamos el literal. Pues ya veis cómo los ángeles de Dios se mueven de arriba abajo y de abajo arriba. Y Cristo hizo algo, la intercesión, el puente, el pasillo entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Hay un cierto simbolismo, ¿verdad? Pero también hay una literalidad. Pues bien, no voy a apretar más ahora en esta cuestión. Esto es solo para empezar a daros a conocer lo que vamos a tratar a fondo aquí y que nos va a sorprender tanto. Y ya sin más, vamos a empezar a ver estos aproximadamente 45 minutos de este vídeo documental que tenéis aquí. Quiero deciros que estéis muy atentos sobre todo a las imágenes que van a aparecer realizadas en ordenador de cómo funcionan un cierto tipo de energía en la Tierra y quizá más allá, porque quiero que veáis las formas. Es muy interesante para poder comprender cómo funcionará todo lo que vamos a relatar aquí después. Veréis que él mantiene una entrevista con un señor que está muy reconocido dentro de, parece ser, con la NASA incluso y a nivel científico, Nassim Haramein, del cual muchas personas más vinculadas al mundo esotérico, menos al cristianismo, lo tiene como, bueno, una celebridad. Parece ser que es una persona muy inteligente, pero que habla en este caso de cosas muy interesantes, pero que tened por supuesto que después no lleva a las personas a Cristo, ni mucho menos, como tampoco las lleva a Cristo el documental este cuando va terminando. Dice cosas muy bonitas, nos habla de que al final el mundo va a cambiar, va a ser como un paradigma de bondad impresionante, etcétera, etcétera. Todo esto es mentira. Estos son los engaños satánicos, ese milenio de paz que espera el mundo, pero no es lo que va a suceder. Satanás conseguirá eso por un tiempo y la gente va a caer de cuatro patas en ese engaño.
cuando Él venga haciéndose pasar por Jesús, pero no va a terminar así. Por eso es interesante que, como dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno, porque a veces hay cosas que podemos extraer que verdaderamente vale la pena conocer, pero hay que saber desestimar lo que verdaderamente es un error. Estad muy atentos sobre todo a las imágenes que vais a ver en esa realización de esos dibujos y las explicaciones que ellos dan. Vamos a entrar ahora ya sí el vídeo. Forma que feia així, això us heu de fixar molt. Explica l'evolució ara. Tot és el procés, surt de l'aigua, va a la terra... No, que us fixeu amb les formes i ara està descrivint l'evolució, però tot s'origina amb aquella forma així, que és una força que ho belluga tot en l'univers. Estigueu atents a això. Aquelles formes són vitals per tot. Cualquier sistema vivo de nuestro querido planeta es una expresión elocuente de la sorprendente habilidad del universo para encontrar el equilibrio perfecto y hacer lo que se supone que hace la vida. No és Déu, és l'univers. El que sigue la vida es medrar. Fijémonos en la que es una de las grandes maravillas de la vida. Como un pequeño óvulo y un solo esperma indómito y valiente pueden desencadenar un proceso del que al final nace un nuevo ser humano. Un ser con muchas habilidades y un potencial ilimitado, con un cerebro capaz de reflexionar sobre aspectos complejos de sí mismo, con piernas hechas para bailar y correr, dedos lo suficientemente hábiles para tejer un cesto, tocar el violín o acariciar un rostro. Si hay algo que nos ha enseñado la naturaleza, es que la vida está diseñada para funcionar y que, como cualquier ser vivo, nuestro propósito es medrar. Pero a pesar de ello, para la mayoría de la gente de este planeta, la vida no consiste en medrar, sino en sobrevivir, en intentar aguantar. ¿De verdad que no lo podemos hacer mejor? ¿Acaso el universo trabajó durante 14.000 millones de años solo para crear una especie que acabaría siendo una enemiga de la propia vida y, por tanto, enemiga de su propio hogar? Yo no lo creo. My name is Foster Gamble. Me llamo Foster Gamble y me he pasado casi toda la vida intentando averiguar qué ha pasado, cuál es la causa ahora mismo de que el planeta sufra esta sorprendente agonía y soporte todas estas penurias. Cuando era joven, impulsado por la miseria que veía y por el miedo que tenía a que nuestra especie no sobreviviera, me embarqué en un viaje para buscar la respuesta a preguntas como ¿es posible que los seres humanos podamos medrar? Y si es así, ¿por qué no lo hacemos? Mi búsqueda me llevó a lugares a los que nunca imaginé que pudiese llegar.
descubrí sorprendentes hallazgos que al principio parecían no estar relacionados, pero que al final resultaron tener una conexión vital, como luego veréis. Descubrí un código, un modelo en la naturaleza que ha estado presente en el mundo de las artes y en iconos a través de los siglos. Creo que este código es la clave de una nueva fuente de energía limpia y sostenible que puede revolucionar completamente el estilo de vida de las personas. También acabé entendiendo cómo está amañado nuestro sistema económico y descubrí qué podemos hacer para evitarlo. Este viaje me reveló nuevas formas de poder reclamar nuestro poder para crear sistemas liberadores y saludables en cualquier lugar de la Tierra. Ahora sé que no somos un error, simplemente estamos equivocados. Hemos permanecido ciegos ante nuestra brillantez. Nos han despojado de nuestra fuerza, hemos ignorado nuestro genio, hemos dejado pasar por alto nuestro verdadero poder y grandeza. Pero todo eso está a punto de cambiar. Os invito a que compartáis conmigo los momentos más importantes de mi increíble viaje. Para ello, he creado este navegador que nos llevará a través del espacio y del tiempo. Dejad que os lo muestre. En esta pantalla podemos acceder a lo que he llamado nuestros conocimientos vitales. Son los datos vitales que no nos facilitan los medios corporativos, los cuales en Estados Unidos se han reducido de 50 compañías a 5 en tan solo 25 años. Lo usaremos para ver realmente si lo estamos haciendo bien o no. La pantalla de la derecha traza un curso para vivir en el planeta Tierra en condiciones sostenibles y saludables, al cual he denominado navegación perspicaz. Y esta será nuestra brújula. En vez de una aguja que nos busque el norte en el campo magnético de la Tierra, esta brújula tiene la forma del propio campo. Y esa forma, como pronto veréis, contiene ramificaciones tecnológicas y sociales sorprendentes. Después de una búsqueda que me ha llevado toda la vida, he terminado por creer que este modelo realmente guarda la clave para conseguir un mundo que funcione para todos. Así que vamos allá. David Icke, los reptilianos, tot allò. Està a YouTube. Sí, jo el vaig trobar de xiripa, buscant d'altres coses i això és, i ja va estar. Per què, Perquè ell fa veure que és contrari a això, esclar. Crecí en un mundo de privilegios y poder. Asistí a las mejores escuelas privadas y luego a la Universidad de Princeton. Como uno de los descendientes directos de Procter & Gamble, me prepararon para ser un líder en la compañía, pero en cambio elegí un camino diferente. Mira la forma, Comencé a despertar cuando estaba en primaria. Los adultos me enseñaban que la manera de protegerme ante una explosión nuclear era meterme debajo del pupitre y protegerme la cabeza. Fue entonces cuando de verdad empecé a hacerme preguntas. Un par de años después, tuve una experiencia directa con la energía universal. Ocurrió un día cuando iba de camino a la escuela en el autobús mirando por la ventana. Tuve una visión de un modelo en forma de remolino y supe que el flujo de energía que estaba viendo era el mismo que podía encontrar en un átomo o en nuestro sistema solar. Sentí intensamente que de alguna manera yo también estaba hecho de ese mismo modelo. Esa visión fue lo que me animó a estudiar ciencias y a intentar averiguar cómo funciona el universo y cómo encajamos los seres humanos en el modelo general de energía de la vida. Años después, me enteré de que el modelo que vi ya lo habían descubierto algunos científicos. Parece ser que en 1921, Albert Einstein obtuvo el premio Nobel por descubrir que cuando se desprende energía en el universo, aparecen pequeños paquetes de plenitud. Este modelo nos dice mucho acerca de cómo evoluciona la vida. Teniendo en cuenta las perpetuas maravillas de la creación del universo,
Y lo insostenibles que resultan muchos de nuestros sistemas humanos, deduje que me resultaría útil aprender cómo el universo crea y mantiene la vida. Es el universo el que crea, no es Déu. Cada uno de estos pequeños paquetes de plenitud que Einstein descubrió, denominados cuanto, en este caso fotones, están compuestos de un material que los envuelve, pero por dentro son diferentes, como un remolino en el agua. Estos paquetes siempre siguen el mismo modelo, da igual lo grandes que sean, y son de vital importancia en asuntos que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí, como las guerras del Oriente Medio, el colapso financiero mundial y cómo conseguir justicia para todos. Veamos cómo. Los matemáticos llaman toroide a este modelo. La energía de un toroide fluye desde un extremo, circula por el centro y acaba en el otro extremo. Está equilibrada, se autorregula y siempre es completa. El científico e inventor Arthur Young fue el primero que me enseñó un toroide. El futurista Duane Elgin explica que el toroide es el modelo primario que utiliza la naturaleza para la vida a cualquier escala. La evolución implica desplegar, extender. Así que la pregunta es, ¿qué está extendiendo el universo? Y lo que el universo está extendiendo son sistemas autoorganizados. Y podemos notarlo a diferentes escalas. Un sistema autoorganizado es el término técnico de un sistema que se controla a sí mismo, que se conoce a sí mismo. Si nos fijamos en la naturaleza, podemos ver este tipo de formas autoorganizadas por todos lados. Podemos verlo en la sección transversal de una naranja, en la sección transversal de una manzana. Podemos verlo en la naturaleza dinámica de un tornado. También en el campo magnético que envuelve la Tierra, un campo magnético similar alrededor de un individuo. También podemos verlo en la estructura de una galaxia en forma de remolino, o en la estructura de un pequeño átomo. A todas las escalas, a través de toda su historia, el universo tiene un único proyecto. Está produciendo toroides. El universo es una fábrica de toroides. Estas dinámicas toroidales son visibles a varias escalas. Una de ellas a nivel galáctico, compuesto por grandes estructuras giratorias que contienen miles de millones de estrellas. Generalmente, esas galaxias giratorias parecen tener enormes brazos y tienen vórtices que van desde el centro hasta el extremo del halo galáctico que las rodea. Las estrellas se mueven desde este disco galáctico hacia el halo, bajando hasta los vórtices y así sucesivamente. Sabemos que algunas estrellas ya han realizado dicho camino, como la estrella Arturo. Incluso se podría describir así la atmósfera de nuestro planeta. El tiempo baja desde el polo norte hasta el ecuador y luego vuelve a subir. Y desde el polo sur sube hasta el ecuador y luego vuelve a bajar. Incluso la dinámica de la superficie del Sol es muy similar. Por supuesto, lo estamos analizando desde un punto de vista externo en un modelo a pequeña escala. Pero si lo aplicamos al sistema solar, que se incluye en la galaxia, la cual está incluida en un grupo de galaxias, que a su vez forman parte de un grupo mayor, nos adentramos en un mar ilimitado de corriente toroidal infinita. Un toroide es como la respiración del universo. Es la forma que toma la corriente de energía a cualquier nivel de existencia. Pero también existe una estructura subyacente en cómo encaja la corriente, una especie de esqueleto. Se llama vector en equilibrio, un término acuñado por uno de los grandes pensadores del siglo XX, Buckminster Fuller. Inspirado por la obra visionaria de Fuller, me pasé décadas investigando las dinámicas del vector en equilibrio y del toroide.
Me emocioné tanto por el potencial de la forma de la energía toroidal que en 1997 fundé junto con otras personas un grupo de reflexión multidisciplinario llamado Sequoia Symposium para analizar el modelo e investigar sus aplicaciones. Todos los datos que fuimos recogiendo me convencieron de que el toroide y el vector en equilibrio son modelos primarios, fundamentales para la creación del universo a todas las escalas. En las reuniones del Sequoia Symposium me enteré de que había inventores que afirmaban que usaban la dinámica toroidal como la base de dispositivos que generaban energía sin combustión. Este progreso revolucionario, que utiliza lo que a veces se denomina punto cero, radiante o energía libre, es lo que ahora se denomina tecnología de nuevas energías. Teniendo en cuenta que muchos de los sufrimientos que padecemos en nuestro planeta son debidos a la falta de acceso a la energía, me di cuenta de que una fuente de energía libre, ilimitada y limpia sería uno de los mayores avances de la historia. No solo podría mejorar la calidad de vida en el planeta, sino transformarla de verdad. Así que empecé a preguntarme quién más conocía este modelo o esta poderosa y potente fuente de energía. Algunos de los científicos del grupo de reflexión me mostraron cómo diferentes culturas habían codificado el toroide durante milenios. Al parecer, las culturas antiguas habían incluido este código en las formas más persistentes entonces posibles. Por ejemplo, en historias, iconos, alfabetos y edificios. Ahora mismo estamos en uno de los lugares sagrados más antiguos del mundo, el Templo de Osiris en Abidos, Egipto. Se han encontrado muy pocos símbolos y signos en el templo de Osiris. Sin embargo, hay un dato muy importante en ese templo. Es un dibujo apenas visible, pero muy preciso y claro. No está grabado con cincel en la piedra, ni tampoco esculpido. Está grabado con un objeto candente en la estructura atómica de la piedra, de una forma extraordinaria. Nassim ha descodificado el símbolo de Osiris en 3 dimensiones. Ya que nuestro mundo no está formado solo por 2 dimensiones, tiene sentido que los códigos que transmiten información sobre nuestro mundo tampoco se limiten a diseños planos. Su versión tridimensional del símbolo de Osiris empieza con el vector en equilibrio, un campo de fuerza en perfecto equilibrio que irradia 12 líneas de energía iguales. Estabilizan su centro como los 12 radios de una rueda. El modelo primario de esta corriente de energía en equilibrio alrededor de esta estructura es el toroide. Aquí lo ampliamos a la siguiente escala con un total de 64 pirámides llamadas tetraedros. Si incluimos esferas que representen el campo de energía toroidal que envuelve a cada una de las pirámides, y después eliminamos las pirámides, nos encontramos una matriz que es, sorprendentemente, una superposición exacta del símbolo de Osiris. Un modelo tridimensional con el mismo modelo que fue grabado con un objeto candente en el muro de piedra del templo egipcio hace miles de años. Bueno, ahora viajemos a través de los continentes, de Egipto a China, donde la misma figura geométrica aparece en otro lugar sagrado construido en 1420. Si vas a la ciudad prohibida, allí residen los dioses del sol y allí encuentras en la entrada a los perros Fu, los guardianes del conocimiento, quienes lo protegen bajo sus patas. La misma figura geométrica de 64 unidades de energía aparece codificada de nuevo. Entonces me empecé a preguntar, ¿es una simple coincidencia que ese diseño exacto aparezca en lugares tan importantes en 2 continentes diferentes? Pero luego Nassim me enseñó que a lo largo de los siglos esta figura geométrica de 64 puntos aparece codificada de nuevo en otras culturas de todo el mundo. El árbol de la vida de la cabalística hebrea crea la misma estructura que hemos visto, con el vector en equilibrio de nuevo incluido en cada uno de los niveles. El sistema de sabiduría ancestral chino llamado I Ching se basa en 64 hexagramas, símbolos formados por grupos de 6 líneas, algunos continuos y otros discontinuos. Y se pueden unir
como las 6 caras de un tetraedro, y juntos formarían el cristal tetraédrico de 64 caras. Este mismo patrón aparece en los estudios científicos modernos. La doble hélice tiene un alfabeto de 64 codones que se utilizan para codificar el ADN humano. Gracias a esto me di cuenta de que hace miles de años tenían un avanzado conocimiento de la geometría de la vida del universo. Pero ¿cómo pudieron saberlo? La mayoría de las historias del antiguo Egipto, de los mayas y los incas, hablan de que los dioses del sol llegaron a la tierra y les enseñaron ingeniería, escribir y todos sus conocimientos científicos. Empecé a preguntarme si todos estos dioses del sol no eran sino civilizaciones avanzadas que llegaban desde otra parte de nuestra galaxia. Estos textos de muchas culturas ancestrales describen que llegaron en barcos voladores, o según la tradición védica, en máquinas voladoras, etc. Existen muchas referencias a la llegada de estos dioses del sol a través de los tiempos. ¿Es posible que estos primitivos pilotos, llegados desde más allá de nuestro mundo, fuesen los responsables de compartir el conocimiento de este código? ¿Puede ser que aprovechasen su poder para viajar a través del cosmos? Nunca pensé que esta investigación me llevaría a tales conclusiones. Todas estas ideas hicieron que mi mundo se tambaleara, pero Nassim tiene pruebas contundentes que respaldan sus teorías, y no encuentro ningún otro razonamiento lógico que explique cómo se han podido registrar avanzados conceptos matemáticos y físicos desde hace más de 3000 años. Pedí consejo a uno de los mejores investigadores, el Dr. Stephen Greer, el fundador del Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Ha llevado a cabo cientos de entrevistas con testigos de los más altos cargos gubernamentales y militares. Y por eso, cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, hablamos de civilizaciones que han logrado ser sensibles como nosotros, pero cuya tecnología y quizás habilidad social son tales que han sido capaces de convertirse en civilizaciones interestelares o interplanetarias. Y si nos fijamos en el hecho de que los cálculos más conservadores son que en la galaxia de la Vía Láctea hay al menos 10.000 planetas como la Tierra que tienen vida inteligente, y que al menos la mitad de ellos pueden estar igual de avanzados que nosotros o más, es casi seguro que ahí fuera haya vida inteligente que ha controlado las leyes del universo, más allá de lo que se enseña hoy en día en centros como el MIT o Caltech, para poder viajar a través del espacio-tiempo en tiempo real y a través de enormes distancias del espacio interestelar. Tenemos más de 4.000 casos en los que estos objetos han aterrizado en tierra firme y han dejado pruebas físicas. Más de 3.500 casos de testimonios de pilotos. Cientos de casos, incluidos los del investigador con mayor cargo de la Administración Federal de Aviación, John Callahan, y un gran número de otros operadores, donde el radar ha registrado que esos objetos volaban a una velocidad de miles de kilómetros por hora, o se desmaterializaban y luego volvían a aparecer en otro punto del cielo. Sí, nos han visitado los extraterrestres, algunas naves se han estrellado y se han recuperado material y cuerpos. Tenemos contacto con alienígenas que no provienen de otro país extranjero, sino de otro sistema solar. Y sí, he participado en todo ello. Existen documentos que he visto que hacen referencia al hecho de que el Roosevelt tuviera varios ejemplos de ovnis, y concretamente después de descubrir que llevaban a bordo armas nucleares. Pero mi comandante me dijo: Jordan, lo que has registrado en el diario de a bordo nunca ha ocurrido. Los miembros de la tripulación que entraban y que salían vieron al ovni sobrevolando el cielo. Era un objeto metálico circular y, a mi entender, los misiles estaban desactivados. Significa que ya no funcionaban. Algo desactivó esos misiles. Hay que recordar que esta cosa volaba a varios miles de kilómetros por hora. Entonces va y dispara un rayo de luz hacia la cabeza nuclear, le da, y luego se eleva así,
y nosotros volábamos así, dispara otro rayo de luz, se gira así, nosotros íbamos así, dispara otro rayo de luz, baja así, dispara otro rayo de luz, y entonces sale volando por donde vino, y la cabeza nuclear sale disparada hacia el espacio. La sensación que tuvimos en ese momento era que tenía que haber sido extraterrestre. Cogieron la película y buscaron la parte que tenía el ovni, cogieron unas tijeras y la cortaron. La colocaron en un rollo aparte y lo metieron todo en un maletín. Le devolvieron el resto de la película al comandante Matchman y dijeron, tenga, no hace falta que le recordemos, comandante Matchman, la gravedad del fallo en la seguridad. Damos este incidente por cerrado. ¿A quién le cuentas que has visto un ovni sin que te mire como si estuvieses loco? De todas las pruebas de la existencia de los ovnis, hay un fenómeno extraordinario que continúa dejándome perplejo y me fascina. La aparición por todo el mundo de los llamados círculos de las cosechas. Estos elaborados diseños aparecen misteriosamente en campos de cereales, de manera que los tallos aparecen doblados, pero vivos. 5.000 de estos modelos han aparecido en más de 30 países diferentes, la mayoría de ellos en Inglaterra. Los medios de comunicación han hecho creer a mucha gente, y al principio a mí también, que estos dibujos en los campos son una especie de broma que han gastado unos gamberros por la noche. Y claro que hay versiones que son falsas, pero las que están hechas por el hombre son muy rudimentarias en comparación con la gran mayoría de estas elegantes creaciones. ¿Es posible que unos gamberros hayan creado los 5.000 modelos que se han contabilizado? ¿Es posible que unas cuantas personas puedan crear, solo con cuerdas y tablas, algo tan complejo y maravilloso como esto en mitad de la noche, bajo la lluvia torrencial y sin dejar restos de huellas en el suelo? El campo electromagnético de la zona donde se han doblado los tallos del cultivo para crear la imagen a menudo aparece sobrecargado de electricidad estática, y algunas de estas zonas aparecen llenas de extrañas partículas magnéticas. Uno de los diseños de cultivo más alucinante no es un círculo, sino un rectángulo que parece ser una respuesta directa a un mensaje que se lanzó al espacio en 1974. El mensaje era una señal de radio que describía la localización de nuestro planeta en el sistema solar y a los seres humanos con la esperanza de que una inteligencia extraterrestre lo pudiese recibir e interpretar. Y 27 años después, en el año 2001, este diseño dibujado en un campo de cultivo aparece en Inglaterra, junto con lo que podría ser un autorretrato del remitente. El mensaje encaja con el formato de la señal de la NASA y describe un sistema solar distinto al nuestro, un retrato del remitente, un ADN que no es humano y una antena de microondas que aparentemente usan para comunicarse, en vez de la antena de radio que utilizamos nosotros. El símbolo de la antena ya había aparecido un año antes en ese campo exactamente, justo al lado de una antena de ondas de radio activa, igual que la que utilizó la NASA para enviar la señal original. La NASA continúa negando cualquier tipo de contacto extraterrestre. Y aún así, año tras año, estas espectaculares creaciones aparecen. Entonces, ¿qué significado pueden tener estos extraordinarios diseños? Aquí tenemos versiones en 2 dimensiones que parecen revelar el toroide en 3 dimensiones.
aquí está el vector en equilibrio. Y el diseño relacionado de 64 caras que ya hemos visto codificado en el arte de muchas culturas ancestrales. Cuando me di cuenta de la coherencia existente entre los círculos en los campos y las codificaciones ancestrales, pensé que fuese quien fuese que los hubiese creado y viniese de donde viniese, estos diseños tienen que tener un importante propósito. Son tan coherentes. Al final he llegado a creer que el modelo del toroide y el vector en equilibrio, especialmente en la forma del tetraedro de cristal de 64 caras, nos está mostrando cómo funciona la energía en el universo para que podamos alinearnos con ella. Creo que nos están dando un modelo para acceder a la energía de una manera limpia, segura y sin límites, así como nuevas formas de propulsión. ¿Acaso podríamos recibir un mensaje más importante desde su punto de vista y especialmente ahora que empezamos a expandirnos despreocupadamente más allá de nuestro propio planeta? Fui a buscar más datos que pudiesen confirmar esta teoría y conocí al Dr. Jack Kasher, un antiguo profesor de física en la Universidad de Nebraska, quien también ha investigado el fenómeno OVNI. En su presentación en el Sequoia Symposium, el Dr. Kasher nos enseñó una serie de excepcionales dibujos de una mujer llamada Lane Andrews, quien afirma que la han invitado a subir a una nave extraterrestre. Me sorprendió ver los detallados dibujos que había hecho del campo de energía toroidal, el cual, según ella, propulsaba el vehículo y protegía a los pasajeros. Posteriormente entrevisté a James Gilliland. James tiene varias horas de secuencias filmadas de avistamiento de ovnis en su granja cerca del Monte Adams, en el estado de Washington. También afirma que ha subido a bordo de una nave alienígena. Lo que me dejó alucinado fue que nunca antes había visto a Lane Andrews, ni sabía nada de su experiencia y aún así describió un fenómeno que era sorprendentemente parecido: muchas naves con aros giratorios de luz. ¿Se trataba solo de una coincidencia que James y Lane describiesen la misma dinámica toroidal y que los dos hayan sufrido el acoso del gobierno y de las agencias militares? A algunos la idea de los ovnis les puede parecer una locura, y aún así, si la analizamos desde otro punto de vista, es completamente verosímil. La Tierra existe desde hace 4.000 millones y medio de años. ¿Qué pasaría si hubiese otro planeta que fuese casi como nosotros, casi exactamente igual? Que tuviese 4.501 millones de años. Ellos están 1 millón de años por delante de nosotros, y a escala galáctica seríamos como hermanos gemelos. Por tanto, ¿dónde estaremos dentro de 1 millón de años? Ya habremos solucionado todos estos problemas, y aún hay otra forma, ya sea a través de los agujeros de gusano o deformando el espacio. Tiene que haber una forma de generar energía que nos permita sacarla del vacío. Y el hecho de que ellos estén aquí nos demuestra que han encontrado una forma de hacerlo. Esto es algo sorprendente para el sistema humano que está en pleno proceso. Entiendo por qué la gente de nuestra generación, la gente que aspira a posiciones de liderazgo político, etc., nunca se atreve a abordar esta cuestión, porque es un reto a nivel mundial, un desafío fundamental para la humanidad. Así que aquí estamos, una especie relativamente inmadura que lucha contra una posible autodestrucción. Si la alineación con el toroide esconde la clave para el acceso a una nueva forma de energía limpia y segura, imaginemos las consecuencias. Este podría ser el avance tecnológico más importante de nuestros tiempos. ¿A quién no le gustaría tener una fuente de energía ilimitada y plenamente disponible? Esa es la pregunta clave, y es la que me lleva a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Parece ser que los científicos de principios del siglo XIX habían estado desarrollando métodos alternativos para obtener electricidad sin combustión.
Nikola Tesla creía que había logrado acceder a lo que denominaba energía radiante. Muchos científicos piensan que descubrió lo que ahora llamamos energía libre. Pero antes de que Tesla pudiese acabar el proyecto, su inversor, el banquero J.P. Morgan, que tenía el monopolio del cobre que se utiliza en el tendido eléctrico, se dio cuenta de que el descubrimiento de Tesla podía transmitir electricidad sin necesidad de cables. Y entonces dejó de financiar las investigaciones de Tesla. El laboratorio de Tesla apareció quemado y a él lo condenaron al ostracismo. Y todo por intentar cumplir su sueño de conseguir energía ilimitada para todos. Eren dos ficats en coses rares y entre ells... Un inventor de hoy en día, Adam Trombley, se inspiró en el trabajo de Tesla y en las posibilidades del toroide. Trombley construyó una dinamo, un generador de corriente directa que proporcionaba energía eléctrica directamente del aire. Intentábamos demostrar que al imitar el campo magnético de un planeta y al girar este dispositivo, podríamos realmente crear una dinamo que funcionase. Y de hecho, funcionó, y sigue funcionando. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza, Júpiter o una dinamo como la Tierra que gira en el espacio, lo que hacemos sencillamente es referirnos a un imán que gira en el espacio. Y las líneas de flujo del imán van hacia abajo y por dentro, en este patrón toroidal del campo magnético. También se expande y se contrae, respira. Literalmente coge del espacio la energía que necesita y la transforma. Justo aquí, en este toroide, tenemos energía suficiente para transformar toda la Tierra entera. Y eso no es una simple teoría, sino que es literalmente cierto. Simplemente pensemos en las implicaciones que esto supone. Significa que cualquier lugar de la Tierra tendría energía. Cada persona de la Tierra tendría acceso a la energía. Gozaríamos de toda la abundancia del universo. Las Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos habían invitado a Trombley para que demostrase cómo funcionaría uno de estos generadores. Pero al final, la administración de Bush boicoteó estos actos y después el gobierno requisó el dispositivo durante una redada. Pero la historia de Trombley no es la única. Cada vez que conozco a un inventor con una nueva y prometedora tecnología en el campo de la energía libre, me cuenta una experiencia parecida a la vivida por Trombley. El inventor John Bedini empezó a trabajar sobre las teorías de Tesla acerca de la energía radiante hace décadas y ha creado una gran variedad de dispositivos de cargadores de baterías que generan más energía de la que necesitan para funcionar. Anunció que iba a empezar a distribuirlos a muy bajo precio. Poco después, lo atacaron en su laboratorio y lo amenazaron para que dejase de producirlos. Por su propia seguridad, tuvo que dejar a un lado la comercialización de los dispositivos de energía libre. Todos estos dispositivos provienen de laboratorios que visité personalmente. Aunque la calidad de estas secuencias es pobre, no espero convenceros. Pero lo que quiero decir es que al estar ahí con estos inventores, acompañado de expertos y ver cómo funcionaban estos dispositivos de nueva energía, me convencieron de que la tecnología es real. Y me maravillan los avances que puede engendrar esta tecnología. El canadiense John Hutchinson no solo creó baterías libres de energía, sino que también usó las teorías de Tesla para contrarrestar la gravedad y conseguir que los objetos flotaran. Esto podría revolucionar el campo de la propulsión. Pero la policía y agentes del gobierno entraron en su laboratorio y le requisaron su equipo en 1978, en 1989 y de nuevo en el año 2000. Uno de los científicos a los que íbamos a entrevistar para este documental era el Dr. Eugene Malo, un ingeniero del MIT y de Harvard, editor de la revista Infinite Energy, que cubre tanto los avances teóricos como tecnológicos del campo de las nuevas energías. Misteriosamente, recibió una paliza que le provocó la muerte en el año 2004. Si todos estos inventores eran unos estafadores y unos charlatanes, me pregunto por qué se los reprime de una manera tan brutal y constante. Le pregunté al inventor de energía libre, Adam Trombley, por qué pensaba que se restringía la investigación de este tipo de tecnología y si mantenía alguna relación con el fenómeno ovni. Importantes rangos del cuerpo militar han corrido un riesgo al afirmar, sí, estas cosas son reales.
¿Por qué pensáis que el complejo industrial militar evita a toda costa este tipo de declaraciones? Porque empiezas a pensar en qué clase de tecnología se esconde tras el fenómeno OVNI. Esa es la cuestión principal. La falta de transparencia del fenómeno OVNI está directamente relacionada con la falta de información sobre la denominada energía libre. La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería. Por desgracia, para algunos implica una fortuna de 200 billones de dólares. Las reservas registradas de petróleo, carbón y gas están valoradas en más de 200 billones de dólares. Si se revelase esta información, cambiaría completamente el poder geopolítico. De una manera que aún no se ha visto en toda nuestra historia. Y pasaría en una generación. Ara, quan vagi a sortir la dona de parlant, penso que és empresarial. Empecé a examinar las soluciones que suponían estos significativos avances, y para mi sorpresa, estos conceptos ya habían sido demostrados en cientos de laboratorios de todo el mundo, pero sus resultados aún no han salido a la luz. En vez de hacer que las cosas colisionen e intentar controlar la explosión, estas nuevas tecnologías se basan en la mezcla, en el baile con lo que naturalmente es. El denominador común de todos estos dispositivos de energía libre que he visto es que imitan de una manera u otra la forma de energía toroidal. No hace falta que creamos en la tecnología de la energía libre para preocuparnos por la represión de las ideas y los nuevos inventos. Yo mismo pensé, ¿cuál es la mejor manera de justificar nuestra dependencia del petróleo, carbón, energía nuclear y otras tecnologías peligrosas y contaminantes, sino afirmar que no hay ninguna otra alternativa mejor ni más barata? Era mi querida esposa y socia creativa, Kimberly, quien me recordaba una y otra vez las implicaciones humanas de mi investigación científica. Vale, pues para. Bien, ya habéis visto este documental que tiene cosas tremendas, realmente fantásticas, maravillosas, pero bien, también habéis percibido, supongo, que en ningún momento habla de un Dios creador, sino de que es el universo el que crea, y él mismo es el que lo hace todo, y que nosotros tenemos una fuente dentro de conocimiento que está dormido, etcétera, etcétera, paralelismo en que nosotros somos dioses, de hecho, ¿no? Pues bien, ya veis que aunque dice cosas muy sorprendentes y enseña esas estructuras de cómo funciona, parece ser el universo, y cómo incluso en frutas aparece, etcétera, etcétera, sí que es interesante ver cómo, no sé si lo habéis visto también en un trozo, os habéis fijado, cómo se podría desplazar uno a través de ese universo, precisamente a través de estos túneles creados con todo esto. Pues bien, si nos quedamos básicamente con el funcionamiento de lo que él nos ha ido mostrando en este documental, vamos a ver ahora también lo que es un agujero de gusano. Ya veis que aquí tenéis toda la explicación, no os lo voy a leer porque es un poco extensa, pero aquí tenéis un esquema de un agujero de gusano que permite técnicamente el viaje a través del tiempo. Esto es técnicamente, claro, demostrarlo es más difícil, ¿no? Pero que por la teoría, evidentemente, esto podría ser. Hay, ya veis, distintos tipos de agujero de gusano, intrauniverso, interuniverso, etcétera, etcétera, distintos nombres para distintas pequeñas modalidades al respecto. Aquí veis un esquema, también un diagrama de un agujero de gusano. Ya veis cómo hace como una forma de embudo por arriba, embudo por abajo, unido por en medio. Hace también pues como deformar el universo, ha dicho él también antes, ¿no? ¿Para qué? Pues para generar ese espacio para pasar mucho más deprisa. Pues bien, aquí tenéis toda la explicación, lo podréis ir viendo en vuestras casas, es interesante, para hacer cultura al menos va bien. E incluso ya veis hasta fórmulas aquí magistrales de cómo funciona todo esto en ecuaciones. Y no nos vamos a quedar solo con todo esto,
Ya veis, viajes a velocidades superiores a la de la luz. Podría ser así, un recorrido más corto. Este trozo sí que os lo voy a leer.